estratégica. Nada más para recordar un poco lo que se ha venido haciendo aquí en México y relacionado con la cuestión de la planeación estratégica. Podemos mencionar algunas situaciones respecto de la planeación en los 80s. Por ejemplo, en los años 80 se hablaba mucho de planeación a largo plazo y desde aquel libro famoso de Fisher, ¿no? Y además, los 80 se empezaron a caracterizar por todos los pronunciamientos del Banco Mundial, hacia dónde tenía que ir la educación, cómo se tenía que mover la educación en países como el nuestro. Después ya en los 90, al final de los 80 viene el proceso de modernización educativa, un proceso que va de la mano con la globalización y con el neoliberalismo. Entonces, uno como un fenómeno cultural y otro como una esencia económica. Y esa idea de que países como el nuestro tienen que ceder todos sus recursos naturales ha prevalecido desde entonces. Pero estamos hablando prácticamente como de 1989. En 1989 se da a conocer el discurso de Salinas de Gortari allá en Monterrey, en octubre de 89 en Monterrey, donde pone en marcha el proceso de modernización educativa. Veníamos entonces de aquel momento que se empezaba a construir como perfiles de desempeño o hacia un nuevo modelo educativo, y después vino en 91-92 contenidos básicos. El primer programa que entra dentro del proceso de modernización educativa es el PEP 92, el programa de educación preescolar de 1992 es el primer programa de la modernización. Es un programa valioso desde mi punto de vista porque coloca énfasis en el método, sobre todo en el método de proyectos. Es una adaptación la que hicieron las educadoras del método de proyectos, pero funciona. Y funciona porque estamos hablando de una manera de organizar la enseñanza. El problema que ahorita tenemos es que las educadoras y los maestros, sea en preescolar, en primaria o en secundaria, no tienen una idea clara sobre cómo organizar la materia de enseñanza. Y cuando no se tiene esa idea clara, pues va uno dando tumbos y va uno de un lado para otro. Pero en 92 ya se hablaba del método de proyectos. Luego viene el programa de educación preescolar, el 2004, y ahora el 2011, la guía de la educadora. Pero los peros siguen existiendo. En primaria, el proceso de modernización educativa nos lleva a dos conceptos centrales, el de desarrollo de habilidades intelectuales y de reflexión, y el correspondiente a contenidos básicos, entendiéndose contenidos básicos como nuevas formas, nuevas maneras de organizar los saberes mismos que le van a servir al sujeto para aprender en un futuro, lo cual significa que el programa estaba diseñado para aquellos que iban a fracasar en la escuela, para aquellos que iban a abandonar la escuela. En este tono, el programa de educación secundaria, que es el 93-95, porque el de primaria es el 93-94, es el acuerdo 181, en el programa de educación secundaria se colocan los mismos elementos de desarrollo de habilidades intelectuales y de reflexión y de contenidos básicos. Luego así avanzaremos casi 20 años, pero ya casi en el año 16 se empieza a hablar de la reforma integral para la educación básica. Cuando se empieza a hablar de la reforma integral para la educación básica, ya han pasado cuando menos hemos tenido, que serían 6 años de presencia del enfoque de educación basada en competencias. Las primeras aportaciones mexicanas reales a este enfoque fueron las de la doctora Teresita Garduño, y después obviamente quitaron esos aspectos porque colocaron los aspectos de Philippe Perrenot y los 4 pilares de la educación. Y estos pilares de la educación, por ejemplo, cuando me hablan del ser, a mí se me hace todavía una situación muy difícil en materia educativa. Pero luego vienen, por ejemplo, ahora en 2011, ya con el acuerdo 592,
vienen las competencias para la vida y seguimos enfrentando problemas. Estoy comentando esto por la cuestión de la planeación, por la idea de qué se vino presentando en el país y cómo se ha venido dando en estos procesos de política educativa. Soy Manuel Quiles Cruz, me da mucho gusto haberme comunicado con ustedes a través de este medio. Muy buenas tardes.